amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tax Coffee. Saben que este podcast está dirigido a empresarios que realmente buscan información fiscal de interés, relevante, cómo hacer crecer su negocio y cómo obviamente optimizar en esta parte, pues en el mundo de los impuestos. El día de hoy vamos a abordar un tema que está ganando relevancia en el mundo de los negocios, que realmente son las estructuras corporativas y fiscales en el extranjero. Si alguna vez te has preguntado si expandir tu negocio internacionalmente, esto puede ser una estrategia inteligente, este episodio es para ti. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo, Adrián Ahumada. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y me encantaría que te presentaras con la audiencia y también que comentaras un poquito acerca de ti. ¿Quién es Adrián? ¿Qué es lo que hace? Porque muchos empresarios nos escuchan, también puedan conocer un poquito acerca de ti. Perfecto, Ale. Pues un gustazo. El gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación a tu programa. El honor es todo mío. Entonces, el tema que vamos a platicar hoy es bastante interesante. Creo que les va a servir mucho. Adrián Ahumada, ¿quién es? Pues digo, soy abogado, soy papá de Camila, soy esposo de Belén. Siempre me presento así. Feliz y encantado de lo que hago. Me gusta mucho. Ya tengo algunos añitos desayunando, comiendo y cenando temas fiscales. No hago otra cosa que no sea esto y pues nos encanta, como a ti, compartir información valiosa para todos tus oyentes en redes sociales o en este caso donde se escucha el podcast, ¿no? Entonces esperemos sea muy útil esta plática para la gente que nos escucha. Estoy súper segura que así va a ser. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, de verdad. Y pues Adrián es experto en este tema y la verdad es que quise considerar porque, saben, ahorita en todo el entorno global, las empresas son más competitivas, ¿sí, no? Y obviamente tanto buscamos la parte de optimizar recursos, como posicionarnos estratégicamente e inclusive pues ampliar sobre aspectos internacionales, ¿no? Entonces esto puede incluir aprovechar ciertos beneficios que ahorita justo Adrián nos va a comentar sobre estas estructuras internacionales, algunos mitos o conceptos erróneos que también se tienen acerca de este tema y también, ¿por qué no? Los consejos de realmente cómo hacer un cumplimiento tanto fiscal y legal. Para ir entrando en materia, Adrián, me encantaría que comenzaras con la parte, ¿por qué un empresario debería de considerar establecer alguna estructura corporativa en el extranjero? O sea, algunos beneficios económicos, en la parte de si tenemos alguna situación de diversificar, inclusive algunos riesgos, mayor competitividad. ¿Realmente qué podemos tener sobre estos beneficios en una estructura, para considerar una estructura en el extranjero? Pues mira, a ver, empezando con este punto muy particular que comentas, sí quiero aclarar que no es para todos. A ver, no es como que, oye, yo por el simple hecho de ser empresario o un emprendedor, sea chico, mediano, grande, en automático alguna estructura en el extranjero me va a servir. No es el caso. ¿Para qué se utilizan las estructuras en el extranjero? Pues es la base de la materia fiscal, que es darle opciones al empresario. Entonces, si una vez analizando tu modelo de negocio, identificamos que una estructura en el extranjero te va a servir, es cuando la implementamos. ¿A qué tipo de clientes muy en particular les sirven? Por ejemplo, pues de cajón todos aquellos que tienen, por varias razones, operaciones en el extranjero. Aquellos que exportan o importan, prestadores de servicios, quien tienen capital intelectual o propiedad intelectual fuerte, sector primario, por ejemplo, agricultores, ganaderos también que exportan al extranjero sus productos, también les funciona, entre otros. Entonces, antes de entrar al detalle, te diría, pues depende el sapo la pedrada, como dicen, pero la finalidad de este tipo de estructuras es darte opciones, darte margen de maniobra. Si quieres, ahorita entramos a detalle puntualmente qué opciones, qué margen de maniobra y qué beneficios, ¿no? Ok, perfecto. Oye, entonces, a ver, si ya soy una empresa que exporto, de hecho, ahorita de verdad les va a servir muchísimo este episodio a muchos clientes que tenemos que exportan autos y demás. A ver, si ya exporto, ¿de qué forma podría realmente considerar establecer esta estructura corporativa? O realmente, a ver, es para mí si es un modelo que me podría llevar a cabo. O sea, ¿qué factores legales o fiscales tengo que analizar antes de decidir expandirme o establecerme en otro país? Pues bueno, como platicamos ahorita, la viabilidad y la conveniencia. La gran ventaja de la materia fiscal, siempre lo digo, es que es numérica. Aquí no es de opiniones. Si el número da, ahorita estás pagando tanto, tienes estos 4 o 5 beneficios por la forma en que operas, y incorporar una estructura en el extranjero
te permite ya sea pagar menos o te da beneficios adicionales, pues por supuesto que es conveniente. Ojo, no todo es fiscal, no todo es ahorrarte impuestos. Hay muchos beneficios más allá de la parte fiscal, como protección patrimonial, blindaje de lo que ya has hecho, el acceso a una jurisdicción que te pueda proteger en caso de cualquier controversia, acceso a crédito barato, facilidad operativa, incremento en las deducciones. Todo empresario sabe la odisea que son las deducciones aquí en México y todas las broncas, la realidad y requisitos que tenemos para poder llevar a cabo ciertas deducciones. Una estructura en el extranjero te permite que incrementes pues el margen de tus deducciones o la forma en la que operan. Esa es la realidad, digamos, en palabras muy sencillas, ¿no? Ok, excelente. O sea, realmente, o sea, considerando, no tan solo es fiscal, sino también hay también estructuras que también en el extranjero ya te dan una residencia por aperturar una empresa realmente en diferentes países, ¿no? Aquí... Híjole, a ver, depende de la jurisdicción. El mercado, digamos, natural, por la posición geográfica de México y en virtud de que pues, el 90% de nuestro comercio depende con Estados Unidos, pues es evidentemente Estados Unidos, ¿no? Para efectos concretos de Estados Unidos, tener una estructura, cuando decimos estructura es una entidad, una LLC, una Inc., no te brinda en automático residencia. Sin embargo, sí te puede ayudar cumpliendo con ciertos requisitos a que obtengas una visa inversionista. Aquí quiero puntualizar mucho, no es la finalidad de la estructura y no es como que más ahorita con las declaraciones de Trump o la situación particular de la relación México-Estados Unidos, oye, hacer una estructura a qué lado me va a permitir brincar. No está hecho para eso, pero bajo ciertas condiciones muy particulares, sí tenemos clientes que les ha facilitado aplicar para la visa de inversionista, no para la residencia. Ok, excelente. Hay otros países en los que sí. Entonces, depende la realidad en la jurisdicción que estemos hablando, en el país que te interese, ¿no? Si bien nos toca de repente apoyar a clientes con otras jurisdicciones, oye, necesito yo apoyo con una estructura, por ejemplo, en España, porque voy a hacer una inversión inmobiliaria. Portugal nos ha tocado Holanda, Hong Kong, Canadá muchísimo. O ciertos países, por ejemplo, del Caribe para otras cuestiones muy particulares que ahorita platicamos. 9 de cada 10 o 99 de cada 10, el brinco natural o el más fácil es Estados Unidos, por obvias razones, ¿no? Sí. Por ahí pues pueden estar también algunas, ¿no? O sea, Dubái, Panamá, hay un sinfín de países que podrían otorgar realmente también en esa parte como una residencia, o sea, tener como esa viabilidad todavía mucho más fácil. Oye, mira, fíjate que justo ahorita que estás tocando, o sea, esta parte de la residencia, creo que deviene también mucho en algunos mitos comunes sobre crear empresas fuera del país. Me gustaría que pudieses aclarar como esa parte, o sea, a ver, realmente si esto es legal, si hablar sobre una situación de, a ver, o sea, si la creo, ahora ¿cómo me voy a poder traer mi dinero? Porque a veces también muchas empresas consideran, bueno, pero después traerlo es un problema, y tal vez optan por no hacerlo, ¿no? Entonces ahí, ¿cuáles consideras que son los principales mitos y bueno, y cómo realmente tratar de difundir este tipo de información que tal vez puede ser más sencillo de lo que parece? Mira, el mito principal es que es ilegal tener estructuras en el extranjero. Cuando platicamos de este tipo de figuras, generalmente se tiende a pensar en quienes lavan dinero o en quienes quieren ocultar ciertos activos o evadir el pago de impuestos. No es el caso. Así como tú y yo, Alejandra y Adrián, somos sujetos de derechos y obligaciones, y la empresa de Alejandra, la empresa de Adrián, también es sujeto de derechos y obligaciones, la ley te permite que tú puedas constituir una empresa, una entidad en el extranjero que a su vez es sujeta a derechos y obligaciones, las cuales va a tener que cumplir. Si tú eres una persona de bien, un empresario que se dedica a lo que se dedica como debe ser, no tienes por qué preocuparte, número uno. Número dos, tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales. Otro mito es, oye, ¿me va a servir para no pagar? No sirve para no pagar. Te sirve para darte margen de maniobra, pero no para no pagar, no para dejar de cumplir con tus obligaciones fiscales. Número tres, que es muy caro constituir figuras en el extranjero. Pues depende de tu operación. Puede ser tan simple o tan complejo
como se requieran. Es otro mito. Número 4, que es muy complicado hacerlo. Pues la realidad es que tampoco, otra vez, depende de tus necesidades. Puede ser tan simple o tan complejo como quieras. Entonces, hay que romper con esos mitos, número 1. Y número 2, a ver, la ley como tal te establece muy claramente las reglas del juego. Entonces, mientras tú cumplas con las disposiciones legales y fiscales a las que está sujeta tú, número 1, como beneficiario de tu entidad en el extranjero, y número 2, la propia entidad, no vas a tener ningún tema, es la realidad. Y a las pruebas me remito, vas a tener muchos mayores beneficios que puntos en contra, por así decirlo. Claro, sí, 100%. Oye, Adrián, a ver, y si ya muchos de los empresarios que nos están escuchando dicen, a ver, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. ¿Cuáles serían los pasos idóneos, obviamente, para comenzar a estructurar más bien valga la redundancia, esta estructura en el extranjero? Ok, bueno, primero es acercarte a un profesional, a un profesionista, a alguien que tenga experiencia en estos temas y te pueda apoyar, número 1, ¿no? ¿Por qué? Para ver la viabilidad. O sea, a ver, alguien ético y honesto y que sabe de lo que habla, lo primero que te va a decir es si te conviene o no te conviene hacerlo, muy puntualmente, que eso es fundamental. No se trata de hacerlo por hacer. Y segundo, ver la figura o cómo se va a constituir o cómo se va a armar esta estructura para que te sea conveniente. Sobre todo por lo que hace a Estados Unidos. La realidad es que el sistema, tanto legal como fiscal de Estados Unidos, para estos aspectos en particular de constituir estructuras o empresas de aquel lado, es muy amigable. Y es muy sencillo hasta cierto punto, y lo pongo entre comillas, porque Estados Unidos, como un capitalista, que es un país capitalista, lo que le importa es la lana. Dice, a ver, yo tengo que generar todas las facilidades que sean necesarias para que vengan inversionistas a mi país. Entonces, te la ponen fácil hasta cierto punto. A diferencia de México, que es una odisea constituir una empresa y pagar impuestos, es la realidad. Entonces, no por el hecho de que sea fácil, pues puedes caer en el error de decir, lo hago yo o veo de cualquier forma, incluso hasta por internet tú puedes meterte y constituir una LLC. El tema es que el día de mañana tienes muchas complicaciones operativas, porque batallas a lo mejor para abrir una cuenta bancaria o no estás cumpliendo en tiempo y forma con los avisos y reportes que tienes que presentar, u otras omisiones que no van a hacer que la aproveches al máximo. Entonces, acércate con un profesional. Y tercero, que es bien importante, a ver, por ejemplo, nosotros que tenemos toda una vida haciendo esto y aunque dominamos y tenemos muy claro qué es lo que se tiene que hacer, siempre nos acompañamos de un especialista local, es decir, un abogado residente en la jurisdicción donde quieres operar. En el caso concreto, por ejemplo, de Estados Unidos o de Canadá, nos apoyamos e incorporamos como parte del equipo a un abogado, a un contador estadounidense, digo, pues puede ser mexicano o estadounidense, pero que resida y que trabaje y que esté licenciado en los Estados Unidos para ejercer la profesión como abogado. ¿Para qué? Para que vaya acompañando con los puntos finos. ¿Por qué? Porque el gringo también es muy de formas. Entonces, es bien importante no solo que la estructura esté bien hecha y que te funcione a ti como residente fiscal mexicano, sino que cumplas en tiempo y forma con todos los avisos e informes o reportes que tienes que presentar al gobierno para que pues, tenga la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Entonces, esos serían los pasos. Te diría yo, número 1, asesórate. Número 2, verifica que te sirva la estructura. Y tercero, que el equipo pues que esté apoyando sea integral, no únicamente de un lado o del otro lado. Porque nos ha tocado en las dos circunstancias, que te apoyas con un mexicano que no tiene el punto fino de aquel lado, o que te apoyas con un gringo que pierde de vista que tú eres residente fiscal mexicano. Entonces, a final de cuentas, todos los efectos fiscales pues van a caer de este lado, digamos, de la frontera. Claro. Oye, eso que dices, la verdad es súper importante, porque mira, la especialización es necesaria y muchas veces nos ha tocado empresarios desde que sí cuidan mucho el tipo de abogado que van a contratar, el tipo de contador, hasta el que contratan realmente a cualquiera, ¿no? Y la verdad es que hay que cuidar bastante, tanto si sea especialista en el tema, porque a veces lo barato sale caro. Y definitivamente nos ha tocado, por ejemplo, nosotros en defensa o en una cuestión de planeación, es que hacen una planeación incorrecta y no hay un sinfín de problemas que solucionar. O en una cuestión de defensa, o sea, un planteamiento completamente erróneo y que ya no se puede modificar la litis. Y, oye, ¿qué pasó aquí con esta parte? No, es que, pues la verdad es que
me cobró súper barato o no me cercioré que fuese un abogado especialista en el tema. Entonces, esto trae consecuencias muy graves que ya no puedes modificar. O sea, en esta parte nosotros hablando de este tema. Y también nos ha pasado en nosotros realmente no somos especialistas en este sentido. Por eso es que me encantó que abordáramos este tema para que conocieran la audiencia acerca de ti, pero sí nos han comentado alguna que otra empresa de, oye, no, pues es que me han recomendado esto, pero un esquema que tal vez no se ve tan viable, ¿no? O que ya tienen complicaciones o en ambos países porque no se planteó de la mejor manera. Entonces aquí, correcto, pues es muy importante realmente, de verdad, enfatizar. Siempre para una cuestión, para tu empresa, revisa que sea un especialista. En este caso, ¿vale? Y aquí, pues en esta parte también me encantaría concientizar un poquito, por ejemplo, de los errores más comunes que te ha tocado, Adrián. Alguna empresa que tal vez haya planteado este tipo de esquemas, tal vez en el extranjero y que tal vez tú hayas tenido que regularizar o hacer para obviamente concientizar en esta parte, pues no evitar ese tipo de errores. Correcto. Mira, ahorita abonando a lo que comentabas, haciendo un paréntesis, yo creo que una gran virtud del abogado y de hecho de cualquier profesionista es, número uno, saber en qué eres bueno y número dos, saber qué no es lo tuyo y a qué no te dedicas, la especialización que acabas de comentar. Por ejemplo, claro, yo soy fiscalista y es lo que he hecho toda mi vida. Yo no veo temas civiles, penales, laborales, medioambientales. Te puedo recomendar excelentes profesionistas en esas materias, pero aunque me llegue el asunto de los cientos de millones de pesos, no lo tomo. ¿Por qué? Claro. Porque no es mi área de expertise. Entonces, lo mismo aplica para el otro lado, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta, uno de los principales errores que veo, yo creo que el más común es que quienes te venden este tipo de alternativas te lo venden con la finalidad de no pagar impuestos, entre comillas. O sea, decir, oye, a ver, vamos a constituir una entidad en el extranjero, ¿para qué? Para que no pagues impuestos. Y como lo platicamos ahorita, no están hechas para eso. Número dos, te pueden meter en más problemas que beneficios. Sí hay muchos ahorros fiscales, sí te vas a ahorrar una muy buena lana, pero no está hecha para no pagar impuestos. A bote pronto lo platicamos, digo, con ejemplos ya muy puntuales. Una sociedad, por ejemplo, mexicana, paga el 30%. Aquí tú ganes $1 o ganes 1,000 millones, pues pagas al 30% de la utilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene más bien un ISR federal del 21%, más el ISR estatal que corresponda al estado donde constituyas la entidad en particular, ¿no? A diferencia de México, que somos un país totalmente centralizado y las reglas del juego son las mismas, te constituyas en Sonora, Ciudad de México, Oaxaca o Yucatán, en Estados Unidos no. Entonces, cada estado, digamos que compite entre sí, por así decirlo, por ofrecer mayores o menores beneficios a sus residentes o al empresario. Entonces, sí es importante que elijas la jurisdicción que más te convenga. Por eso platicamos del especialista de aquel lado. Hay estados que son muy caros de operar, como California o Nueva York. Hay estados que son más baratos, por ejemplo, North Carolina, un Delaware, un Florida, un Texas, que son más o menos amigables con el empresario mexicano. Entonces, hay que revisar tu caso muy puntual para ver qué es lo que más te conviene. Ese es el primer error, ¿no? Digamos, querer constituirla para no pagar impuestos. Otro error muy común, el que platicamos, no hacerlo con un especialista. Y número 3 también, fíjate que error y no error, que es que no lo aprovechas al máximo, digamos. O sea, una estructura en el extranjero te puede ayudar, como platicamos ahorita, no solo en la parte fiscal, sino incluso en temas de protección patrimonial. En momentos de incertidumbre hasta cierto punto como los que vivimos ahorita, el tener opciones, tener herramientas, margen de maniobra, te puede facilitar o te puede ayudar muchísimo en caso de cualquier contingencia que pudieras tener, o incluso hasta una vía de escape, por así decirlo. Entonces, acomodando y revisando bien qué es lo que haces y cómo lo haces, podemos ver la mejor manera de constituir o no esta entidad en el extranjero y que le pueda sacar los mayores beneficios. Ok. Oye, Adrián, y ya una vez constituyendo pues esta estructura, ¿cómo se traen el dinero? O sea, ¿cómo se traerían esta repatriación de capitales? O sea, para que vean que tampoco es tan difícil. O sea, pues voy a ver alguna, obviamente, sabes, hay estímulos y demás. Entonces,
vean que realmente pues también esa parte de los mitos que a mí me han comentado mucho, o sea, muchos clientes y empresarios, no, pero ahora después traerte el dinero es un problema y después con el SAT es un problema porque todo te lo considera como ingreso y demás. Entonces aquí esta parte de repatriación de capitales. Ok, bueno, a ver, primero me voy un paso antes. No es mandar lana por mandar lana. O sea, es que haga sentido a nivel financiero, comercial y operativo, digamos, las funciones que ejerce esta entidad en el extranjero, ¿no? Eso, digamos, como paso número 1. Paso número 2, si tú haces las cosas bien, y me lo vas a decir tú mejor que yo, o sea, el empresario que tiene orden y hace las cosas bien, aunque lo llegue el SAT a revisar, a tocar la puerta, la realidad es que con la mano en la cintura, feliz, atiendes la auditoría. Preocúpate del que hace un cochinero, esa es la realidad, ¿no? Entonces, número ya vimos esto. Lo segundo, que sí tengas orden. Y para el tema de repatriación de capitales, otra vez, depende, es la respuesta que nadie quiere, ¿no? Pero es la realidad, depende cómo esté constituida tu estructura, porque muchas veces realmente se utiliza para tener un guardadito de aquel lado. O número 2, porque hay planes de expansión. O tercero, para dolarizar tu patrimonio. Pero si por X o por Y necesitas traer de vuelta esa lana a México, hay dos opciones, básicamente. Que esa lana ya haya pagado impuestos en México y simplemente es una transferencia entre cuentas bancarias, que no hay ningún efecto fiscal, o que la entidad ya haya pagado impuestos en el extranjero y que aprovechemos los tratados para evitar la doble tributación, de tal forma que te traiga la lana y ya sea que no haya un impuesto a pagar o en caso de que hubiese un impuesto, sea mínimo. Entonces, puede ser cualquiera de las dos opciones, pero me enfoco en lo que platicamos ahorita. Si está bien hecho la estructura y tiene una razón de ser ordenada, no vas a tener un problema. O sea, no hay nada que preocuparse. Claro, 100%, coincido contigo. La verdad es que justo creo que a veces ese tema el empresario lo deja muy al ahí se va. Yo entiendo obviamente que la labor del empresario es enfocar que su negocio crezca, pero a veces está muy delegado la parte fiscal, la parte contable, que no revisamos adecuadamente si se están haciendo las cosas bien o no. Nos ha tocado de verdad muchos problemas que de repente el contador ha tomado decisiones sin consultar definitivamente al empresario, que inclusive ha metido facturas, ha metido cuestiones que, como dices por ahí, ¿no? Tienen un cochinero. Si no nos enfocamos realmente como prioridad, que la parte fiscal tiene que estar 100% al pie de la letra, pues eso nos va a permitir obviamente en estar tranquilos, en que nuestra empresa obviamente pueda estar sana completamente, pero sí tomarlo como una situación de prioridad o una situación sobre sí no delegar al 100%, o sea, sí tener un mecanismo de revisión para ver qué es lo que se está haciendo y evitar pues conflictos en un futuro, ¿no? Correcto, y cuidar ahí, fíjate, abonando ahorita lo que platicábamos, más allá de la parte fiscal, la parte de protección patrimonial, porque fíjate, hay un tema que se nos olvidó comentar que es bien importante y es como de lo más distintivo, a diferencia de lo que tenemos en México. En Estados Unidos existe el impuesto a la sucesión, el estate tax, que le llaman los gringos. Entonces, si tu estructura en el extranjero, ya sea como parte de tu empresa o incluso si tienes bienes en el extranjero, la clásica, tengo un departamento, una casa en Houston, San Antonio, Miami, San Diego, donde quieras, y no está bien hecha, el día de mañana toco madera. Si no estás, te nos vas y quieres heredar estos bienes, o sea, tus herederos, valga la redundancia, o incluso quieres donarlos, se te pueden detonar impuestos altísimos de hasta el 40% del valor de los bienes que se tienen de aquel lado. Entonces, sí es fundamental que cuidemos mucho cómo se arma de aquel lado la estructura para que no tengamos contingencias como esta que te estoy platicando, ¿no? Pero volvemos, mientras todo esté bien hecho, la realidad es que son mucho mayores los beneficios que los contras. Claro, excelente, Adrián. Oye, pues mira, la verdad es que se me fue volando este pequeño episodio, que definitivamente pues tenemos mucha información, o sea, definitivamente que es recordar o precisar muchísimo al empresario que definitivamente es una estructura en el extranjero, pues a veces es más sencilla de lo que parece, pero obviamente con un especialista, ¿no? O sea, eso de verdad es la clave 100%, y no irte nada más, por ejemplo, de que, oye, es que vi un comercial en Facebook
y no conozco ni siquiera la empresa si es realmente, si es especialista o no. No, cerciórate de verdad es que quien maneje una estructura en este sentido, pues bueno, pueda tener realmente la experiencia idónea para tu patrimonio, porque básicamente pues todo lo que inviertas en él es tu patrimonio, ¿no? Entonces realmente hay que tener esos mecanismos precisos para no tener una contingencia futura. Y pues para cerrar, Adrián, me encantaría que pues dieras algunas recomendaciones como finales a las personas que nos están escuchando, o sea, aquí en este sentido, pues muy puntuales para también, si quieren acercarse contigo, también que compartas tus redes sociales y demás, dónde pueden ubicarte, y pues para que obviamente vean este mecanismo como una opción y no obviamente como una situación imposibilitada a romper estos mitos, que completamente es algo súper difícil, es algo que va a ser muy caro, o es algo que de plano no le entienden y mejor pues me quedo aquí en México y pues a ver cómo lo hago, ¿vale? Correcto. Mira, como recomendaciones, prácticamente regresaría al principio. En materia fiscal no existen fórmulas mágicas. Cuando tú llegas con alguien y sin haberte revisado ya te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, es un gran foco rojo para asegurarte que esa persona no sabe lo que hace. Es como el médico, o sea, tú no puedes abrir la puerta del consultorio y que te diga el médico, oye, necesitas esto y esto, y no te ha revisado, ¿no? Entonces, una vez comentado esto, la materia fiscal, la magia, si bien no hay fórmulas mágicas, la clave es muy puntual, como lo comenta nuestro colega César Ramírez. A mí es de las frases que más me gustan en lo fiscal. El mundo fiscal es como una caja de herramientas que te dice, a ver, necesitas tener un desarmador, un martillo, un serrucho, para que cuando necesites una u otra la puedas utilizar. Es muy común que el empresario mexicano concentre todos los huevos en la misma canasta y hasta cierto punto se entiende. A ver, cuando vas empezando, pues lo principal es sobrevivir. No te estás preocupando por otras cuestiones. Tú quieres generar lana y que el negocio salga adelante, ¿no? Pero llega un momento en que sí es fundamental, no solo por la eficiencia fiscal, sino para proteger lo que con tanto esfuerzo has hecho, que analices opciones. El tema de las estructuras o las entidades en el extranjero es una opción más. Entonces, acércate a quien más confianza le tengas, como decía el comercial aquel. Verifica si es algo que te pudiera funcionar, que te presenten los pros y contras, y si es el caso, dale para adelante. O sea, te lo digo, no estamos inventando tampoco el hilo negro, es sumamente común y los beneficios están sobre la mesa, o sea, bastante palpables. Pero bueno, básicamente esto, redes sociales, como comentabas ahorita, son Adrián Ahumada, _, el despacho es DeSon Legal, con doble S. Entonces, quienes necesiten apoyo, con mucho gusto, por ahí nos pueden contactar. Será un placer apoyarlos, es la realidad. Excelente, no, pues muchísimas gracias, Adrián. De verdad, o sea, creo que es algo muy viable para muchas empresas que de verdad ya están en ese punto, o sea, en ese punto simplemente no han tomado el paso necesario, ¿sabes? Entonces, aquí esto que comentaste de antes hacer un análisis de viabilidad es la base, ¿no? Y eso es la base también, repetimos nuevamente, ¿no? En la especialización, porque a nosotros a veces nos ha tocado que, oye, a ver, tengo un crédito fiscal de 5 millones de pesos, ¿cuánto nos cobras de honorarios? Oye, no te puedo emitir unos honorarios si ni siquiera he conocido el asunto, la viabilidad del asunto, cuándo fue notificado, o sea, todo el expediente en general para conocer si lo podemos defender. No, es que solo queremos saber el costo. No, perdón, pero no te lo puedo emitir. O sea, sería falta de ética emitirte un costo sin saber la viabilidad del asunto. Entonces, aquí justo es muy importante y puntual. Si a veces llegas a caer con una persona así, ten cuidado, o sea, ten cuidado porque alguien emitirte unos honorarios o algo que sea como una receta mágica, duda a veces si realmente es viable lo que te está analizando, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte pues es indispensable pues esa viabilidad del negocio. Hay que identificar pues ya como comentó Adrián también pues posibles jurisdicciones, o sea, analizar las ventajas, o sea, y el especialista. Yo te recomendaría 100% Adrián. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que para establecer una estructura corporativa y fiscal en el extranjero, pues puede ser una herramienta poderosa
si se utiliza de una forma pues adecuada, ¿no? Como bien comentas, pues también tener del otro lado la asesoría oportuna, o sea, creo que definitivamente se hace todo completamente integral y eso va a generar un grande beneficio pues directamente a los empresarios. Si tienes dudas o te gustaría explorar en este tema, definitivamente pues puedes contactar directamente a Adrián y pues nos vemos directamente en un siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias, Adrián.